Hola, gente bonita, bienvenidos a otro episodio de Chismecito Histórico, donde el chisme sí educa. Yo soy Joss y hoy les traemos una historia con poder, ambición y colonizadores que no sabían respetar fronteras. Hola, yo soy Gaby y ya les aviso, esto va a estar bien intenso. Hola, yo soy Mayra y estoy lista para indignarme con ustedes, porque esto no es cualquier historia, es una sacudida. Hola, yo soy Melanie y vengo a hablar de billetes, fábricas y cómo Europa quiso hacer shopping en África. Hola, soy Dana y sí, les voy a contar lo feo, lo brutal y lo doloroso de lo que vivió la población africana. Oli, y yo, Nayeli, les traigo el contexto para que no se les escape ni una gota de este chismón histórico. Hoy vamos a hablar del reparto de África, ese episodio oscuro donde Europa se creyó dueña del continente africano, pero no crean que fue improvisado. Hubo una reunión formal y todo, como si África fuera propiedad vacía, totalmente una locura. Literal, fue como un divide y vencerás versión siglo XIX. Y durante unos 40 años, desde 1880 hasta la Primera Guerra Mundial en 1914, los países europeos invadieron, ocuparon y repartieron casi todo el continente africano. ¿Y saben qué es lo más fuerte? Que todo eso lo hicieron sin invitar a ningún africano, ni uno, solo europeos, decidiendo el futuro de millones de personas. Cada imperio tomó lo que quiso, sin consultar ni respetar a las comunidades locales. Todo esto tuvo consecuencias terribles, no solo en el momento, sino hasta hoy. Empecemos por el principio. El reparto de África fue ese momento entre 1880 y 1914, cuando 7 potencias europeas se lanzaron como buitres sobre el continente africano, enmarcado en la era del nuevo imperialismo. Fue una carrera por territorios, por recursos y por poder. Ya había presencias europeas desde el siglo XV. El continente africano era un mosaico de reinos, imperios, comunidades y áreas aún no exploradas o controladas por potencias extranjeras. Aunque algunos países europeos ya habían establecido enclaves en las costas africanas como Portugal en Angola y Mozambique y Francia en Argelia, la mayor parte del interior del continente permanecía fuera de su control directo. El verdadero frenesí comenzó cuando se empezó a explorar el interior del continente. Ahí sí que se alborotaron todos, se dieron cuenta de lo rica que era África. Este fenómeno transformó radicalmente el mapa político de África en apenas unas décadas. En 1870, los europeos controlaban solo el 10% del territorio. Hacia 1914, prácticamente todo el continente estaba bajo el dominio europeo. Imagínate el drama, informes sobre riquezas, mapas nuevos, rutas comerciales fresquitas y Europa diciendo, esto es mío. Y para organizarse, se reunieron en la Conferencia de Berlín en 1864 hasta el 85. 15 países europeos, junto con Estados Unidos, que asistió como observador. Todos sentaditos y viendo el continente como si fuera un pastel, y con la excusa de que hacía para evitar conflictos entre ellos. Se estableció el principio de ocupación efectiva, que exigía a las potencias demostrar una presencia administrativa y militar real para legitimar sus reclamos territoriales. El Acta General de Berlín formalizó así la participación de África en alrededor de 50 colonias. No obstante, hubo 2 territorios que se mantuvieron libres de los europeos, como Etiopía y Liberia. Participaron Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania, Portugal, Italia, España, todos peleando por su pedazo. El reparto transformó radicalmente el mapa político y social de África, imponiendo fronteras artificiales que marcaron con regla, sin conocer los territorios ni sus culturas. Son la causa de muchísimos conflictos que aún se viven hoy. Después de la conferencia, África quedó dividida casi completamente entre las potencias coloniales. Gran Bretaña controló regiones clave, como Egipto, Sudáfrica, Nigeria y Kenia, interesándose por el acceso a rutas comerciales y recursos. Francia se adueñó de vastas áreas en el norte y oeste de África, como Argelia y Senegal. Bélgica, bajo el rey Leopoldo II, tomó el Congo como propiedad personal, llevando a cabo una explotación brutal y genocida, con políticas que resultaron en la muerte de millones de africanos. Alemania estableció colonias en Tanganica, actual Tanzania, y Namibia, aunque tuvo menos tiempo para gestionar sus territorios debido a su llegada tardía a la carrera colonial. Sin embargo, Liberia y Etiopía son excepciones en el reparto colonial de África, debido a circunstancias históricas únicas. Liberia fue fundada en 1822 como un asentamiento para esclavos liberados de Estados Unidos.
y su independencia fue proclamada en 1847 bajo el patrocinio de la Sociedad Americana de Colonización. Debido a su vínculo con Estados Unidos y su carácter como una república independiente, las potencias europeas respetaron su soberanía, aunque su economía y política estuvieron significativamente influenciadas por intereses extranjeros. Por otro lado, Etiopía mantuvo su independencia gracias a su fuerte resistencia militar y a su liderazgo unificado. En la batalla de Adwa en 1896, las fuerzas etíopes, bajo el mando del emperador Menelik II, derrotaron al ejército italiano, frustrando los intentos de colonización. Esta victoria no solo aseguró la soberanía de Etiopía, sino que también se convirtió en su símbolo de resistencia africana frente al colonialismo europeo. Supongo ya desde ahorita habrá surgido en ustedes una inquietud y es, ¿por qué tanto interés por África? En sí, porque Europa estaba en plena revolución industrial, lo cual generó una creciente necesidad de materias primas como caucho, oro, algodón, diamantes, empujando a las potencias a asegurar territorios con recursos abundantes, generando nuevos mercados y rutas estratégicas para el comercio, lo que llevó a las potencias europeas a buscar territorios fuera de su continente. Pero, ¿de qué manera se colonizó África? Se dividió en dos, la explotación y el asentamiento. Primero, la explotación se dio en una zona desérticas o ecuatoriales, donde se aplicaba el principio de socializar los costos y priorizar los beneficios. Es decir, el Estado financiaba los trabajos agrícolas o mineros mediante impuestos, mientras que las agrarias eran exclusivamente para los empresarios. Los trabajadores, en su mayoría nativos, eran tratados en ocasiones como esclavos. Por otro lado, los asentamientos requerían mayor inversión, ya que muchos europeos llegaban sin considerar que esos territorios ya estaban habitados. Ya veo qué clase de mandatos había. Los colonizadores no se preocupaban por el sistema de gobierno local. Su único interés era controlar la economía para su propio beneficio. Y también hubo una competencia nacionalística y político-militar. El ascenso del nacionalismo en Europa generó rivalidades que trasladaron al continente africano, donde cada estado buscaba prestigio y ventaja estratégica frente a sus competidores. Incluso hubo motivaciones ideológicas y civilizadoras. Sí, se difundió la idea de la misión civilizadora, entre comillas, y el darwinismo social, que justificaba la supremacía europea y la evangelización de los pueblos africanos. Pero hubo ciertas ventajas tecnológicas y logísticas. Claro, hubo inventos como las máquinas de vapor, barcos y trenes, y el fusil Maxim, permitiendo penetrar en el interior africano y someter a las poblaciones locales con facilidad militar. Ventajas sí, pero no para los africanos. O sea, imperialismo con disfraz de progreso. Pero ojo, que la historia viene con sangre desde mucho antes. Durante siglos, el tráfico transatlántico de esclavos fue una de las mayores tragedias de la humanidad. Millones de africanos fueron capturados, arrancados de sus familias y obligados a dejar sus tierras. Los encadenaban y hacían caminar durante días o semanas hasta la costa, soportando hambre, sed, enfermedades y maltratos terribles. Muchos ni siquiera lograban llegar vivos, y si lo hacían, los encerraban en fortalezas o calabozos, esperando a los barcos europeos en condiciones inhumanas. Y lo más duro es que en algunos casos ciertos líderes africanos entregaban prisioneros, enemigos o rivales a cambio de armas, alcohol, telas o mercancías europeas. La esclavitud fue una red compleja y violenta. Era una cadena cruel y despiadada. Primero los capturaban en el interior, después el traslado a la costa, el encierro en fuertes y el embarque, y finalmente la venta en América. Los barcos eran auténticos infiernos flotantes, iban encadenados uno junto al otro, sin espacio para moverse, apenas podían respirar por falta de aire, y con un olor insoportable. Muchos morían de enfermedades como la disentería, el tifus o el escorbuto. A los muertos los lanzaban al mar como si fueran animales. En los barcos los trataban como si fueran cosas, no importaban si eran niños, mujeres o ancianos. Lo único que les interesaba era cuánto dinero podían sacar por cada uno al venderlos. Esto es muy lamentable. Y cuando llegaban a América, los subastaban públicamente, como si fueran animales. Las familias eran separadas, padres de hijos, esposas de esposos, sin ningún tipo de compasión. Eran vendidos para trabajar en plantaciones de azúcar, algodón, café, tabaco o en las minas. Trabajaban desde que salía el sol hasta que se oscurecía. Recibieron castigos brutales si no rendían lo que los amos querían. Y aunque la esclavitud fue abolida en el siglo XIX, la explotación no se detuvo del todo.
Durante la colonización siguieron utilizando trabajos forzados disfrazados de progreso. A los pueblos indígenas y a la población afrodescendiente los obligaban a trabajar en carreteras, minas o plantaciones, bajo sistemas como la encomienda, la mita, la servidumbre y otras formas que seguían siendo explotación pura. Cambiaron el nombre, pero no la injusticia. El caso más escalofriante fue el del Congo belga, literal. Era propiedad personal del rey Leopoldo II, de Bélgica, desde 1885 hasta 1908, bajo el nombre de Estado Libre del Congo, y luego como colonia oficial de Bélgica hasta 1960, que utilizó la explotación del caucho como excusa para esclavizar y torturar a millones de personas. Los testimonios de la época son totalmente desgarradores. Fue uno de los ejemplos más extremos de explotación, violencia y abusos cometidos durante el imperialismo europeo en África. Leopoldo II obtuvo el Congo durante la Conferencia de Berlín, presentándose como un filántropo que llevaría la civilización a África Central. Sin embargo, en la práctica, convirtió al país en su propiedad privada, explotando intensamente sus recursos naturales, especialmente el caucho y el marfil. Para extraer estos productos implementó un sistema de trabajo forzado brutal, donde los castigos incluían golpizas, mutilaciones, asesinatos y la quema de aldeas enteras como castigo por no cumplir las cuotas. En realidad era racismo puro. Impusieron idiomas, religiones, formas de vestir, de pensar, todo europeo, creyendo que los africanos eran salvajes que necesitaban ser domesticados, y cualquier atrocidad que cometieran era vista como necesaria para lograr ese objetivo. Se calcula que entre 8 y 10 millones de congoleños murieron durante este periodo, ya sea por violencia directa, hambre, enfermedades o condiciones inhumanas de trabajo. Las atrocidades cometidas generaron una ola de denuncias internacionales, sobre todo por parte de periodistas y misioneros que lograron documentar los crímenes. Tras varios movimientos nacionalistas y protestas, el Congo logró su independencia en 1960, convirtiéndose en la actual República Democrática del Congo. Sin embargo, la colonización dejó cicatrices profundas en las sociedades africanas, y su impacto se refleja en los problemas actuales como la pobreza, la inestabilidad política y la pérdida de identidad cultural. Por todo esto, es importante recordar y reflexionar sobre estos hechos para que nunca se repitan. La historia nos enseña mucho sobre la naturaleza humana y la importancia de respetar y valorar la diversidad cultural. Y bueno, después de todo ese saqueo, ¿qué quedó realmente en África? Se produjo una transculturación forzada, con la imposición de lenguas europeas, religiones, sistemas educativos y marcos jurídicos foráneos. Además, se instauró una explotación económica sistemática. Europa se benefició de los recursos naturales y de la mano de obra africana, mientras que el continente quedó empobrecido y dependiente. También se generaron nuevas jerarquías sociales en las que los colonizadores tenían el poder absoluto. A nivel político, la división colonial afectó la formación de estados africanos modernos, muchos de los cuales heredaron conflictos derivados de esas fronteras artificiales. Otras potencias no europeas como Estados Unidos y Japón empezaron a imitar los modelos imperialistas a finales del siglo XIX, especialmente en Asia y el Pacífico. Así, el imperialismo se convirtió en una característica común de las grandes potencias de la época. Además, el saqueo de recursos y la imposición de economías extractivas dejaron un legado de desigualdad y dependencia económica que persisten hoy. Y aunque hubo resistencia valiente en muchas regiones, el daño estructural fue tan profundo que aún hoy marca la política y economía del continente. Claro, surgieron numerosas rebeliones africanas, como las guerras de los Herero y Nama en África sudoccidental alemana entre 1904 y 1907, o la rebelión de Maji-Maji en África oriental alemana entre 1905 y 1907. Estas insurrecciones fueron sofocadas con brutalidad, mostrando el carácter coercitivo del imperialismo y sus graves violaciones a los derechos humanos. Como explica el video de Daniel G. Historia, el reparto de África no fue un proceso improvisado, sino una acción organizada y acordada entre potencias que buscaban su propio beneficio, sin tener en cuenta las consecuencias humanas, sociales y políticas para los pueblos africanos. Las huellas de este proceso se extienden hasta hoy en la historia. Las estructuras sociales y los conflictos del continente africano. Así que,
Gente, si hoy hablamos de desigualdad global, subdesarrollo o conflictos en África, hay que mirar atrás. El reparto de África en manos del Imperio Europeo fue un proceso histórico que tuvo consecuencias devastadoras para el continente africano. La explotación, la opresión y la violencia ejercida por las potencias europeas dejaron cicatrices profundas en la historia y la identidad de África. Es importante recordar y reflexionar sobre este periodo para entender los desafíos actuales y trabajar hacia un futuro más justo y equitativo para el continente africano. La historia del reparto de África nos enseña sobre la importancia de la soberanía, la autodeterminación y el respeto por la diversidad cultural y la identidad de los pueblos africanos. Pudimos ver la combinación de intereses económicos, rivalidades nacionales, justificaciones ideológicas y tecnología militar que condujo a la rápida colonización de África, siendo la Conferencia de Berlín el punto de formalización clave de este proceso y dejando un legado duradero en la configuración política y social del continente. El reparto de África fue uno de los mayores crímenes de poder y ambición de la historia, y ese chisme, aunque duela, hay que contarlo. Porque callarlo es como tapar lo que aún duele. Y recordar también es resistir. Porque el chisme también puede ser memoria histórica. Gracias por escucharnos. Esto fue Chismecito Histórico. Donde el chisme no solo entretiene, también enseña. ¡Hasta la próxima!